Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar de nuestro curso de Historia del Perú, Unidad 23, la organización religiosa. ¿Qué vamos a estudiar nosotros con este tema de la organización religiosa? Como el nombre lo dice, religiosa, la religión. Conoceremos cuáles son las características de la religión, quién era su dios, en este caso más importante, y qué fechas ellos conmemoraban la celebración de cada uno de sus dioses. Entonces, acompáñenme a conocer un poco más acerca del aspecto religioso del imperio de Tahuantinsuyo. Los incas crearon una religión de Estado en la que se combinaban las creencias en los poderes mágicos de los objetos, el culto a la naturaleza y a los antepasados. Los monarcas incas se consideraban hijos del sol, dios protector de la casa real que hacía madurar las plantas. En su honor se hacían diversas festividades. La más importante era en junio, cuando se realizaban sacrificios de animales y personas y ofrendaban textiles, coca y maíz. A pesar de la importancia del sol, el calendario ritual estaba regido por las fases de la luna, conocida como la diosa Amaquilla, que regía la fertilidad. Otro dios inca era Viracocha, quien creó la tierra, los animales y otorgó la palabra a los hombres. Otros dioses eran Illapa, dios de la lluvia; Pachamama, señora de la tierra, las montañas y las llanuras; y Pachacamac, el dios del fuego. Las ceremonias se realizaban al aire libre alrededor de los templos. La casta sacerdotal detentaba un enorme poder y poseía numerosas tierras. Estaban regidos por el sacerdote principal, el Huillac Humu, radicado en el templo de Cusco. Los sacerdotes realizaban curaciones, pues conocían las plantas y las enfermedades. Las momias de los antiguos monarcas eran veneradas en Cusco, y el pueblo también adoraba ciertos lugares considerados como sagrados, que podrían ser algunas piedras o una cascada, conocidos como huecas, donde aún hoy muchos chamanes de la región andina realizan sus ceremonias. La religión inca. La religión sirvió desde su origen, en este caso que fue en los Andes, como un instrumento de dominación ideológica de las clases dominantes. Una divinidad importante de los incas era Apo Contiki Huiracocha, dios de la realeza cusqueña. Era el ordenador del mundo y aparecía como un civilizador y no solo como un creador. Era el señor que ponía orden al cosmos y sobre él desorden que viene a estar representado por el caos. Del mismo modo, el Zapa Inca y la nobleza se consideraban los ordenadores del caos andino, representado este último, por la regionalización, las guerras interétnicas que se daban constantemente, el conflicto entre las conferencias andinas, la rapiña contra los pueblos costeños o el desarrollo comercial de los chinchas. De estas características, ¿qué podemos nosotros mencionar? Pues la religión inca era politeísta, ya que su creencia y adoración estaba centrado en varios dioses. Tenemos ahí a los dioses Huiracocha, tenemos a Illapa, Pariacaca, Chasca, Quilla, que vamos a hablar más adelante. Era una religión panteísta, pues tuvieron como dioses a los seres del mundo natural, a todo lo que ellos veían, observaban y sentían. Era heliólatra. ¿Y qué quiere decir heliólatra? Pues su dios principal estaba centrado en el sol, pues, ¿no? El que daba
la vida, el que en este caso ponía el mundo en orden. La cosmovisión, bueno, eso ya se explicó en la clase pasada, pero igual vamos a hacer una retroalimentación. Habíamos indicado que la cosmovisión estaba dividido por el Hanan, el Kai Pacha y el Uku Pacha. Aquí en el Hanan Pacha tenemos que es el mundo superior donde habitan los dioses. El animal que lo representa viene a ser el cóndor, un dios que vive en el Hanan Pacha, viene a ser Pachacamac. Luego tenemos el mundo terrenal, el mundo donde vivimos, ahí está donde viven los seres vivos. Aquí el animal que lo representa viene a ser el puma. ¿Y qué dios vamos a encontrar en el Kai Pacha? La famosa Pachamama. El Uku Pacha es el mundo de los, ¿de qué jóvenes? Ahí podemos ver la imagen de los muertos. Ahí el animal que lo representa viene a ser la serpiente. ¿Y quién vive ahí? Bueno, tenemos al llamado dios Supai. Dioses mayores. Vamos a iniciar con el dios más importante para los incas, que viene a ser el dios, ¿quién? El dios Huiracocha, ¿no? Ahí tenemos Huiracocha, llamado también Apo Contiki Huiracocha, que es llamado también el dios ordenador, dios civilizador de las cosas del mundo, y estaba representado ancestralmente por los artesanos de Chavín en la estela de Raimondi y por Tiahuanaco en la portada del sol, y no olvidar a Wari en sus tazones ceremoniales. Huiracocha significa espuma o grasa del mar. Es un dios, como ya lo indiqué, dios originario, maestro y creador del mundo. Luego tenemos al siguiente dios, que es Pachacamac, ahí está, que fue la divinidad, en este caso, más principal de la costa central, ya que estaba vinculado con los terremotos, cuyo ídolo de 2 rostros era motivo de peregrinación. Pachacamac significa alma de la tierra o el que anima el mundo. En sus santuarios de Pachacamac se erigía un oráculo que, según Atahualpa, mentía. Ahora vamos a conocer a ver por qué Atahualpa indicaba que este oráculo mentía. Los españoles Hernando Pizarro y Miguel de Estete, luego de saquear el santuario, al que compararon como la Meca de los musulmanes, quemaron el ídolo de madera de Pachacamac. Los yungas eran aficionados a vaticinios y a consultar a divinos. Es por ese motivo que el oráculo del dios de Pachacamac manifiesta una gran reputación. Su amplio prestigio hizo que diferentes personas de pueblos lejanos viajaran para consultar acerca de las predicciones. Pero como les había indicado al inicio, los historiadores reflexionan respecto de esta tan exagerada devoción de los incas hacia este dios y recogen anécdotas como el que vive Atahualpa con el español Francisco Pizarro. Atahualpa le dice a Pizarro: este oráculo mentía, miente. ¿Por qué? Porque Huayna Cápac falleció al cumplir la recomendación del oráculo de exponerse al sol, en este caso cuando se hallaba enfermo. A su vez, a Huáscar le dijo que ganaría la contienda que se había dado con su hermano Atahualpa. Por último, cuando los hispanos llegaron a solicitar a Atahualpa, en este caso un pequeño augurio, ya que, como les digo, Atahualpa fue a consultar a Pachacamac, a este oráculo, algún augurio con respecto a estos españoles que habían ingresado. La respuesta fue favorable. Entonces le indicaron que no tenía ningún problema si se da un pequeño encuentro con los españoles. Igual él siempre iba a salir victorioso. El Inca termina diciendo: es mentiroso y no es Dios, pues miente. Lo que el marqués, o sea, Pizarro, contesta alabando la sabiduría del Inca, pues había sacado una conclusión, pues, ¿no? Entonces, que esos dioses no eran tan reales que digamos. Aquí este es un pequeño fragmento de María Rostorowski. Al siguiente dios tenemos la Pachamama, que significa Madre Tierra, es la diosa de la naturaleza y la diosa de la fertilidad. Siguiente dios tenemos al dios Con, que quizás lo hemos oído cuando hemos hecho la cultura Paracas. Es el dios del fuego, el dios de la sequía, es llamado dios Con o también dios Huacón. Siguiente tenemos el dios Inti o Punchao, ahí está, creo que ya todo el mundo lo conoce, o al dios Punchao.
es la divinidad fertilizadora, cuyo ídolo era Punchao, como puedes ver, un punchao de oro puro. Tenía la forma de un inmenso disco solar y estaba colocado, donde jóvenes, en el templo de Coricancha o Inti Cancha. Las puertas y paredes del templo del sol estaban enchapadas de oro y colocadas de tal manera que las festividades solares de los solsticios permitían el ingreso coincidente de los rayos solares para iluminar todo el recinto, como espejos perfectamente coordinados. Luego tenemos la quilla que es la luna, es lo femenino, como podemos ahí apreciar, es la diosa de la pesca. En el Coricancha, jóvenes, a ver, les dejo ahí información adicional, en el Coricancha residía también, además de los dioses, el Huillac Humo. ¿Quién era el Huillac Humo, jóvenes? Era el sumo sacerdote solar y sus acólitos Wilcas, seleccionados entre los nobles de cada región para el culto solar del imperio. La difusión de este culto solar y la construcción de templos, junto con la centralización política cusqueña y el runasimi, que era la lengua en este caso quechua, fueron importantes mecanismos impuestos por Pachacútec, Inca Yupanqui para consolidar el poder. Según el movimiento del sol o Inti, se confeccionó un calendario inca, dividido en 12 quillas o 12 meses, según las festividades. Esto se distinguía observando a los intihuatanas, que fueron pequeñas puntas de piedra que estaban sobre otras, o menos, en este caso estas piedras estaban sobre otras más o menos planas. Era un instrumento para definir los meses del año e incluso las horas del día mediante las sombras que arrojaban estos rayos solares, ¿no? Vamos a hablar más adelante acerca de estas llamadas festividades que quizás has escuchado, el famoso Inti Raymi, ¿no? Que quiere decir es una fiesta ganadera que se ve en el mes de abril. Tenemos ahí a otros dioses, al dios Illapa, que es el dios del rayo, el dios del trueno. Ahí podemos apreciar a Illapa, dios del rayo, dios del trueno y del relámpago. Al dios Supai, que es el dios del inframundo. A la Mamasara, acá tenemos a la Mamasara, que viene a ser la diosa del maíz y también la diosa del alimento. Tenemos a la Mamacocha, ahí está la Mamacocha, que es la diosa del mar, ¿no? La Mamacocha, la diosa Koyur, que es la diosa de las estrellas, el dios Pariacaca, tenemos aquí es el dios de la sierra central, de las lluvias torrenciales. La conopa eran los mejores frutos de cada cosecha y eran escogidos para realizar una ceremonia de agradecimiento a sus dioses, como por ejemplo tenemos la saramama, que es el maíz, la papamama, que es las papas, pucamama, la coca, y uchumama, el ají. Las illas eran cerámicas muy pequeñas, era una miniatura de animales hechas a base de piedra y que podían ser enterrados en las faldas de los cerros o en ciertos también corrales. Tenemos aquí el llamado calendario inca. Tenemos ahí el Capac Raimi Quilla, que en este caso se va a celebrar, o es el rito de los pasajes de los jóvenes, se celebra en el mes de diciembre. Luego tenemos el llamado Sumaquilla, Sumaquilla que se realiza en el llamado, que se celebra en este caso en el mes de la luna creciente para conmemorar el crecimiento del maíz. Luego tenemos el Pachapucuquilla, que era la luna de la flor creciente, celebrado en marzo, es el mes de la maduración de la tierra. Chacrayupayquilla, la luna de siembra, agosto, es el mes de sembrar en la tierra. Y el Ayamarca Raimiquilla, que es la luna de fiesta de las provincias de Ayamarca, y son los tiempos de regar los campos. Como también tenemos el Paucarhantum Pocoy, que era el sacrificio de animales que se daba en el mes de febrero. Tenemos el Pachapocoy, sacrificio de llamas negras en el mes de marzo. El Hatun Koski, que era la fiesta de la primera cosecha.
Umak Raimi, que era la súplica de lluvias, mes de octubre, allá marca la fiesta de los muertos en el mes de noviembre. Entonces ahí tenemos, jóvenes, los diferentes calendarios que era aplicado, en este caso, que se realizaban en el Tahuantinsuyo. Tenemos aquí la llamada fiesta del Inti Raymi. ¿Y en qué consiste la fiesta del Inti Raymi? Es una fiesta en honor al sol, en la cual se celebra la cosecha principal. Fue instituido por el Inca Pachacute como parte de su reorganización política administrativa del Estado Inca. Se realizaba durante el solsticio de invierno y contó con la participación de los 4 suyos. El significado de Inti Raymi en quechua es la resurrección del sol. Ese Inti Raymi duraba aproximadamente 9 días y durante estos días la gente consumía grandes cantidades de comida y también bebida. Entonces ahí tenemos en nuestro mapa conceptual, donde podemos resumir un poco acerca de esta fiesta importante del Inti Raymi. Luego tenemos la llamada Capac Raymi. ¿En qué consiste este llamado Capac Raymi? El Capac Raymi, y a través de nuestro organizador visual vamos a entender, es una fiesta religiosa, ¿no? Una fiesta religiosa prehispánica en honor al sol que se llevaba a cabo en los meses de diciembre. En esta se realizan los llamados sacrificios de animales, se bebía chicha de jora y también se mascaba coca. Dada su solemnidad civil y religiosa, no se permitía a los forasteros permanecer en el Cusco. Era un ritual de paso para los jóvenes, en este caso los jóvenes incas, el cual hacía asunción al poder, al llamado Capac Raymi. Constaba de una serie de jornadas en las cuales se encontraban ciertas actividades como el corte de cabello, el cambio de vestimenta y los sacrificios en la huaca. La muerte para los incas. Entonces, ¿qué pasaba después que el inca moría? Pues la inmortalidad del alma. El muerto estaba todavía conectado con nuestro mundo. En el otro mundo continuaba agrupándose en el llamado Ayu. ¿Qué creían? ¿Qué creían nuestros antepasados? ¿Qué creían los incas? Pues ellos creían en el Camaquén, que era la fuerza vital que animaba todo. Los seres vivos y muertos tenían un Camaquén. Creían que quienes habían sido buenos se iban a vivir con el sol y disfrutaban de la comida y la bebida perpetua. Y los que habían hecho cosas malas vivían bajo la tierra en el frío y sin comida. Tenemos ahí las imágenes. Ellos rendían culto también, culto a los muertos, así como los antiguos egipcios. Bueno, también aquí en el Tahuantinsuyo rendían culto a sus malquis, a sus momias, a la llamada momificación de difuntos. El inca momificaba, o en este caso se momificaba y recibía el nombre de malqui, un lugar de entierro. A menudo se convertía, en este caso, una llamada huaca. Bueno, ahí tenemos las malquis, la imagen de las momias, que en este caso eran veneradas, y también se da en el Tahuantinsuyo el culto de los muertos en el mes de noviembre. Estas técnicas son desconocidas y el porqué también se elaboró hasta esa época. Las malquis estaban rodeados de objetos que podían en este caso necesitar, o eran los objetos más queridos de estos seres, y quizás lo podían necesitar en las generaciones, en este caso más allá, ¿no? En este caso lo podían solicitar en el más allá, estando ellos ya muertos. Los ritos y ceremonias, pues eran numerosas, como se puede apreciar, complejas, estaban relacionados por cuestiones de agrícolas o cuestiones de salud. Los rituales a veces acompañaban de un sacrificio como forma de culto también a sus dioses. La ceremonia sitúa o se da en septiembre para alejar a las enfermedades, en este caso las enfermedades, botándolas en este caso al río, pues, ¿no? Todas esas ceremonias se hacían para evitar desastres, enfermedades que puedan afectar a toda la población. Los ritos, tenemos ahí, por ejemplo, lo más conocido es el sacrificio a los animales vivos. Se da también sacrificios humanos, sacrificios a niños, a veces como parte del ritual, animales preferidos, los machos o las hembras estériles, y también estaba en este caso el inca normalmente sacrificaba un pilco llama, una llama blanca,
y las llamadas también cobayas. En cuanto al aspecto textil, bueno, siempre estos rituales iban acompañados de la textilería, la coca, la chincha y las flores seleccionadas minuciosamente que fueron cultivadas en el campo. Tenemos el sacerdote, quien cortaba la garganta en este caso del animal, pues, ¿no? Se ofrecía también alimentos y bebidas, siendo la comida quemada y las bebidas vertidas en el suelo como pago y retribución también a sus dioses. Bueno, tenemos aquí una ceremonia muy importante llamada la ceremonia de Capacocha, que se desarrolla en las cumbres de las montañas y que debía estar congelada o cubierta por nieve. O sea, esta ceremonia se realiza en montañas, pero que tiene, en este caso, tener nieve sí o sí, o congeladas por lo menos. Estaban dedicadas al sol en casos especiales. En coronación, ya sea de un nuevo Inca, el nacimiento del hijo del Inca, o la celebración de algún triunfo guerrero. Eran acontecimientos en su gran mayoría que no ponían en peligro la salud del Inca o, en este caso, a la ciudadanía pues, del Tahuantinsuyo. Ok, jóvenes, no se olviden, entonces espero que la clase se haya entendido. No se olviden estudiar y repasar. Y también recuerda que tenemos una evaluación el día de hoy. Y nos vemos entonces en la tarde en nuestra clase Zoom. Cuídate mucho.